es darles un caso a ustedes y ustedes tienen que elaborar un diagnóstico de enfermería, su objetivo y un plan de acción. Y eso vale como una de las bolillas. Así que es sumamente importante de que esto quede bien afianzado. Ustedes saben que si yo tomo 3 bolillas, lo mínimo que se necesita para aprobar es sacar 2 bolillas bien. Pero cuando digo bien es bien, ¿sí? La tercera bolilla está para subir nota o para salvar alguna si una de esas 2 bolillas no anduvo bien. Entonces consideren que esta, al ser una unidad completa que sea por separado, les haya tocado o no, es importante que la tengan más afianzada. Así que a mí me gustaría que me dijeran si van entendiendo realmente y si no, me dicen, paramos y explicamos. ¿Sí? ¿Cómo se sienten hasta ahora? Callados se sienten. Sí, profe, se va Eh, entendiendo. Por mi lado me falta lectura, nada más, pero las clases se entienden. Bien. ¿Alguien más iba a hablar? Anímense si no no, pasa nada. profe, iba a decir que no, que se entiende por ahí más lectura y la verdad que yo le tengo más miedo a biología que a otra cosa. Bueno, está ¿Qué bien. vas a soñar con biología? No, no sueñe con biología. Hay que estudiar nomás en biología. Bueno, no importa, vamos a ir avanzando entonces. Ustedes me paran si no entienden, ¿ok? Bien, entonces decíamos, cuando vamos a determinar los resultados esperados, es decir, los objetivos o las metas, vamos a ver entonces qué cuestiones se van a poner en juego. ¿Y qué cuestiones vamos a ver? Los aspectos tanto funcionales del cuerpo como los biológicos, algún sistema en particular, ¿sí? Los conocimientos que tenga el paciente, las habilidades o capacidades motoras o psicomotoras del paciente, el estado emocional en el que él esté y la respuesta al tratamiento. ¿Por qué esto de respuesta al tratamiento? No sé si se entiende o entienden todos los conceptos que se dijeron, o hay alguno que quieren que explique en particular. Cri, cri, cri. Me preocupa que empiece a haber grillo cuando todavía no es verano, ¿eh? Hasta ahora sí, profe. Por mi lado voy bien, profe. Van bien. Bueno, respuesta al tratamiento quiere decir que cuando el paciente tiene que adherirse a tratamientos prolongados o de por vida, como es el caso, por ejemplo, de la diabetes, que insisto tanto porque es una de las que menor adherencia, o la hipertensión, que menor adherencia tienen al tratamiento, esto es uno de los puntos que ustedes tienen que valorar. Sabemos que tenemos un paciente diabético, ¿sí? E ingresa al hospital, ya un diabético de larga data, e ingresa al hospital por una hiperglucemia, ¿qué es lo primero que tenemos que considerar? Si valoramos que no haya ninguna infección que le pueda haber subido biológicamente, o que, sí, biológicamente la glucemia, lo que vamos a valorar es que el paciente algo no está haciendo bien. Entonces hay muchas cosas que pueden fallar en ese camino. ¿Cómo qué? Por ejemplo, que se haya quedado sin medicación, que no tenga dinero para ir a comprarla o no tenga los medios para ir a retirar la medicación nueva, que esté solo permanentemente, por lo cual a lo mejor no se cocina nunca y cuando come algo hipercalórico, que no le interese cuidarse, ¿sí? O que consuma mucho azúcar. Bien, o que tenga una dieta rica en hidratos de carbono. Estas cuestiones son por cómo responde el paciente a este tratamiento prolongado. ¿Es que no sabe cuáles son los perjuicios que pueden ocasionarle el no adherirse al tratamiento? ¿O es que lo sabe y no le interesa? ¿Es que no puede cumplir el tratamiento por falta de disponibilidad tanto física como de dinero? ¿O es que no quiere adherirse al tratamiento? ¿Está cansado? Esto es sumamente importante, porque si no a veces nosotros trabajamos en vano sin darnos cuenta o sin considerar
que si esto es o no una prioridad para el paciente. Y uno dice, bueno, pero sea o no una prioridad para el paciente, tiene que serlo porque el paciente necesita esto para estar vivo. Está bien, pero hay que trabajar con el paciente, porque este paciente se va a volver a ir de alta. Entonces, si notamos que el paciente no tiene interés, hay que buscar medios para fomentar el interés, el conocimiento, aumentarle la autoestima, las ganas de vivir y poder así adherirse al tratamiento. Entonces hay veces que no es tan sencillo como le inyecto la insulina y ya está solucionado el problema y se va a su casa y vuelve a caer dentro de 2 meses. ¿Por qué? Porque no solucionamos el problema de raíz. Y el problema de raíz no es la diabetes. Es por qué no está funcionando el tratamiento. Porque a lo mejor no lo quiere realizar, porque le es muy tedioso, porque no le interesa, porque no puede. Pero ¿qué es lo que está fallando? Si nosotros sabemos qué es, podemos empezar a trabajar con ese problema, ¿sí? Y de esa manera generar cuidados adecuados para ese problema y que el paciente logre como objetivo tener una respuesta positiva en relación a la adhesión al tratamiento. ¿Sí? Ese es uno de los ejemplos. En el caso del conocimiento, a veces pasa que viene una persona con una infección en la piel muy grande y cuando uno le dice, pero ¿por qué te dejaste estar así? No, no, si yo me lo venía haciendo curaciones. ¿Y con qué te hacías las curaciones? No, me ponía un yuyo que no sé qué cosa, o una con la saliva del perro porque... ¿Creen que no? Sí, pasa muchísimo. ¿Y ahí el problema es la infección? No. La infección la vamos a solucionar, ponemos antibióticos, lo recuperamos, no pasa nada. No hay algo en el que el paciente en ese punto interfiera. Es una indicación directa del médico, nosotros vamos, hacemos y listo. ¿Pero qué es lo que falta de trabajo de enfermería ahí? Valorar las capacidades y el conocimiento del paciente, el nivel de comprensión y las cuestiones socioculturales del paciente. Si nosotros valoramos al paciente desde ese punto de vista y nos damos cuenta que es desconocimiento o costumbres lo que lo llevaron a realizar ese tipo de curaciones, no es que él no se estaba ocupando de su herida. Entonces el problema no es una falta de interés del paciente de recuperarse. El problema es que no sabe qué medios puede utilizar para hacerlo lo mejor posible. Lo que conoce a lo mejor no es suficiente o no sustenta o no está sustentado bajo bases científicas que nos ayuden realmente a recuperarse. Entonces en vez de decirle, pero no, hombre, tiene que poner... No, trabajemos con su interés. ¿Sabe que le vendría mejor? Esto y esto y esto. Pruebe con este tipo de tratamiento, porque a lo mejor esta función o esto que usted está realizando puede provocar esta y estas cuestiones. Porque lo más probable es que si lo está haciendo es porque le funcionó a alguien de su familia que lo venía haciendo desde hace años. Bueno, en vez de trabajar en negativo, trabajemos en hoy en día, miren que los gérmenes son más resistentes, por ahí por eso no está funcionando igual. ¿Sí? Nunca despreciemos lo que el paciente ya trae como conocimientos previos. Intentemos trabajar con eso y desde eso para propiciar el mejor cuidado, respetando las culturas del paciente y proporcionándole los medios para que el paciente elija la mejor opción. No hay que tirar por la borda lo que ya tiene, sino que hay que intentar trabajar desde ahí y orientar los cuidados a lo que mejor sea para el paciente, los mejores cuidados posibles para este paciente. ¿Sí? Bien. Luego tenemos, ahí está, las órdenes o indicaciones de enfermería. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que este proceso de atención de enfermería es un proceso de 24 horas y continuo? Y aquel que elaboró el diagnóstico de enfermería, uno de los diagnósticos de enfermería, que va a requerir un tratamiento cotidiano, como por ejemplo la rotación, ¿sí? Si yo elaboro un diagnóstico de enfermería en base a que el paciente corre riesgo de las úlceras por presión, ese diagnóstico no se puede terminar en mis 8 horas. Este es un proceso que debe continuar. ¿Para qué? Para que este objetivo de que el paciente logre irse de la internación sin lesiones por presión o por úlceras por presión, se pueda lograr. Y para que se pueda lograr no es un trabajo en mis 8 horas, es un trabajo continuo.
Entonces hay indicaciones, más allá de las acciones que yo ya haya realizado, indicaciones que van a ayudar a que este objetivo se cumpla. Dentro de esos van a estar todas las cuestiones que se nos vayan ocurriendo, porque no es que vamos a poder hacer todo juntos. No siempre vamos a tener todos los medios disponibles, o a lo mejor se solicita a la familia el colchón, porque hay veces que la obra social los cubre, y el colchón va a llegar a la tarde. Entonces no lo voy a poder poner yo si estoy en el turno mañana. ¿Y cómo se resuelve? Indicando. El cuidado continuo requiere de que yo, como enfermera en mi turno, tome los registros de mi compañero y trabaje en relación a ellos y complemente. Por lo cual yo voy a volver a escribir el mismo diagnóstico y voy a respetar el plan de acción de mi compañera o lo voy a corregir o mejorar, nunca dejar en banda. Porque la persona que pudo valorar y detectar estas cuestiones tiene que poder seguir trabajando en equipo con sus compañeros para lograr el cuidado más adecuado para este paciente en particular. Entonces, en base a eso es que se generan estas indicaciones. Colocar colchón antiescara. Rotar cada 2 horas. ¿Necesito que venga el médico a decirme que rote al paciente? A veces a mí esas cuestiones me dan vergüenza cuando nos pasa eso. Cuando veo en una indicación médica control de signos vitales, como que me pone la piel de gallina. Ni les digo cuando veo curar en todos los turnos. Como si uno tuviera que necesitar un recordatorio para hacer bien su trabajo. Pero a veces, lamentablemente, me tengo que morder la lengua porque nosotros solemos ser un poco vagos en estas cuestiones y no respetamos aquellas cuestiones que dejaron pendientes nuestros compañeros para poder continuar con el cuidado de las 24 horas. Si nosotros no somos respetuosos de nuestra propia profesión, después nos tenemos que bancar que nos digan qué hacer, como hay que bañar al paciente. Oh, eso sí que me pone la piel de gallina. Entonces, la mejor manera es el trabajo en equipo, un buen pase de guardia, como lo vimos antes, unos registros de enfermería adecuados, donde yo pueda dejar descrito este plan de cuidados para el paciente, para que todo el equipo de salud me ayude a que el paciente logre mantenerse sano o mantenerse con la piel íntegra durante toda la internación. ¿Sí? Y no va a ser un diagnóstico de enfermería. Yo hice ese, mi compañero va a encontrar otro va a encontrar 4. Y a lo mejor si el paciente empieza a moverse solo porque ya se recuperó de la cirugía, ya no está este riesgo. ¿Por qué seguimos escribiendo siempre lo mismo? Ah, no, si ya el paciente se mueve solo, se levanta de la cama, entonces no se requiere más este cuidado, ya no hay riesgo de que tenga úlcera por presión. Entonces, ¿qué otro riesgo tenemos? Y no sé, a ver, veamos, evaluemos a este paciente, está más cerca de irse. ¿Por qué no empezamos con un plan de cuidados para el alta? ¿Sí? Así vamos valorando permanentemente y evaluando permanentemente las planificaciones y las acciones que vamos realizando sobre el paciente. Bien. ¿Qué más? Decimos que para establecer estas órdenes de enfermería, primero tenemos que ver cuál era el diagnóstico, cuál es el objetivo o resultados esperados para cada uno de los diagnósticos y las órdenes de enfermería o indicaciones de enfermería dentro de la planificación. Esto es distinto que la ejecución. Fíjense que el 4.º paso es la ejecución, ¿sí? Nosotros estamos en el 3.º. Entonces, ¿por qué estamos hablando de estas órdenes de enfermería? Porque una cosa son las cosas que tenemos que hacer todos y otro es lo que yo ya hice. Yo voy a dejar indicado colocación de colchón antiescara siempre y cuando no se lo haya puesto yo. Si no, ya no es una indicación. Pasó a ser una acción de enfermería mía. No le voy a decir a mi compañera, poner colchón antiescara. Ah, bueno, va a ponerle colchón, ya tiene colchón. ¿Sí? No hay que ser pavo en esta cuestión, hay que dinamizar este proceso. Entonces, si decimos que es un proceso continuo y dinámico, dinámico quiere decir que va a ir cambiando, que se va a ir moviendo acorde a lo que el paciente vaya requiriendo ahora, no hace 3 días cuando ingresó. Entonces el trabajo es permanente y la valoración es permanente. Yo cada vez que entro a la habitación valoro todo.
miro, echo un vistazo. No siempre voy a escribir 5 hojas, ¿eh? No se trata de eso, se trata de continua valoración. Entonces modifico solamente aquellas partes que fueron modificadas. Por ejemplo, el paciente cuando ingresó estaba solo, entonces yo decía que era un paciente con riesgo de depresión relacionado con, o con riesgo de estado de ánimo débil o empobrecido, porque estaba relacionado con que estaba solo durante la internación. Pero ahora resulta que vino el hijo, que vino desde otra ciudad y se vino a quedar con él. Entonces, ¿por qué voy a seguirme preocupando por esa parte? Primero, de última, valoraré o evaluaré si la llegada de este familiar mejoró su estado anímico. De ser así, ya este no es un diagnóstico de enfermería que va a seguir continuando escribiéndose turno a turno, sino que va a quedar ahí en el olvido. ¿Por qué? Porque ya se solucionó ese problema del paciente, pero a lo mejor ahora tiene otro problema. ¿Sí? A lo mejor ahora tiene ganas de irse y no se quiere quedar internado porque vino el hijo. Entonces ahora tenemos que trabajar a la inversa. ¿Sí? Para poder mejorar lo más rápido posible para que el paciente se pueda ir, ¿sí? Como es su deseo. Bien. Decimos entonces, las determinaciones de las órdenes, ahí es cuando ya están seleccionadas las alternativas factibles, es decir, con qué cosas puedo yo, con qué elementos puedo yo ayudar a que el paciente cumpla con su objetivo. ¿Tenemos nosotros los elementos necesarios? ¿Podemos contar con esos elementos? Entonces buscamos alternativas factibles, alternativas que se pueden llevar a cabo. Eso es fundamental y sobre todo en el ámbito hospitalario. Ojo, no es que nos falten cosas a nivel privado, pero a veces el tipo de estatus económico de las personas que acceden a un servicio privado puede colaborar con el hecho de conseguir los elementos por su obra social o por particular. Y a veces la situación del público es diferente. No siempre, pero la mayoría de las personas que terminan en el servicio público es porque no tienen trabajo o no cuentan con recursos, ¿sí?, para pagar determinadas cuestiones. Entonces, ante esa situación, nosotros debemos valorar qué elementos tenemos para poder ayudar al paciente a que logre sus objetivos, ya que no vamos a contar con otros medios, o si no, conocer qué otros medios podemos utilizar. Hay muchos lugares donde hay damas de beneficencia, grupos religiosos que colaboran, no sé, donaciones en algún sector del hospital, el mismo personal. Cuando si tienen ustedes la oportunidad de ir a lo mejor, por ejemplo, al hospital Heller, que es donde me tocó a mí hacer las prácticas junto con muchos de sus compañeros, había muchos pacientes que es lo que se determinan como casos sociales. Los casos sociales son esos pacientes que quedan internados por larga data porque en realidad no tienen otro lugar donde estar. Siguen estando enfermos, pero es una enfermedad que no se va a curar, por lo cual la internación es innecesaria. Podría continuar los cuidados fuera si tuviera condiciones habitacionales adecuadas o un familiar que se hiciera cargo. Cuando no tenemos esas situaciones, el paciente se tiene que quedar en el hospital. Y esos pacientes llevan años internados en el hospital. Entonces, nosotros como estudiantes fuimos y le preguntamos al paciente qué necesitaba y le regalamos un equipo de música y le compramos zapatillas o le donaron zapatillas y así. Estos son alternativas, ¿sí?, que se puede contar con estudiantes, con enfermeros, con personal de cocina, preguntando, ¿alguien tiene ropa de hombre tal talla? ¿Alguien puede traer tal cosa? O llamando a la radio. ¿Hay medios? Sí hay medios para conseguir los elementos. Pero tenemos que fijarnos que si no es dentro del plan que nosotros establecimos, buscar o seleccionar alternativas factibles para poder ayudar al paciente o a que el paciente logre su objetivo. ¿Se entendió? Sí, Sí, pero profe. en el policlínico Sí. había una señora que se llamaba Susana Sí. y ella estuvo internada
no recuerdo si entre 10 y 15 años, porque tenía creo que una déficit en los músculos. Claro. Y a ella los enfermeros le compraban Sí, suele pasar así, ¿eh? las cosas que ella necesitaba, la requerían. Y bueno, y falleció el año pasado. Sí, pasa así. Pero ella te escuchaba todo, te escuchaba, pero no podía mover no sé qué enfermedad tenía, pero no podía mover no sabe, es como que su masa muscular se iba debilitando cada vez más. ¿Esclerosis múltiple no era? Me parece que sí. No le quiero errar porque realmente no me No, acuerdo. bueno, en realidad es indistinto a los efectos, digamos, del aporte. Claro que pasa eso, que muchas veces enfermería o el personal de Mucama ayuda muchísimo también, porque son con los que más, con las personas con las que más comparte tiempo los pacientes. No es por desprestigiar al personal médico, ellos tienen más pacientes a cargo a lo mejor, pero se les dedica menos tiempo. Y nosotros al conocer al paciente de larga data, al saber que no viene nadie a visitarlo, siempre se escucha, por ejemplo, al personal de Mucamas que hablan con ellos desde que entran a la habitación, pasan, los saludan, traen algún postre extra de cocina. Ese tipo de rutina se va formando como cierta familia para el paciente hasta que el paciente logra tener como un objetivo por el cual levantarse cada día. Hoy me despierto porque voy a charlar, hoy me despierto porque si no, la vida se empieza a hacer tan monótona y rutinaria que cuando no hay un objetivo en la vida de una persona, la persona se va abandonando poco a poco, entra en depresión. Y lamentablemente, como somos un ser biopsicosocial, afecta lo emocional, afecta incluso lo biológico. ¿Sí? La depresión es real, es una enfermedad real, que sucede a nivel de salud mental, pero que es real, no porque no la veamos, no existe. Entonces, todos estos aspectos hay que tomarlos en cuenta a la hora de establecer prioridades. Hay veces que yo digo, bueno, tiene una infección desde hace un montón de tiempo, ya está colonizado, es un paciente que en realidad se le sigue dando antibiótico, pero ya está colonizado con lo mismo desde hace años. ¿Y cuál va a ser la prioridad en él? Que cada día tenga el ánimo suficiente como para levantarse, para intentar recuperarse o para tener ganas de estar ese día vivo en sí mismo. Porque si no hay una proyección, no hay familia que venga a verlo, no hay proyección de irse en un momento a algún lado. Piensen por un segundo en ustedes mismos cómo se sentirían con ese panorama. ¿Es para qué? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué me despierto? ¿Para qué como? ¿Por qué no me dejo estar? Si total, cada día va a ser idéntico al otro y no hay nada que me ayude a mí a que algo cambie. Entonces, es sumamente importante considerar estos aspectos en estos pacientes, ¿sí? Tenerlos en cuenta y elaborar planes de cuidados que sean relacionados con esto, con que mejoren el estado anímico del paciente. Por eso ese día nosotros que lo vimos con los compañeros de ustedes, con los enfermeros, estudiantes en este caso, fue que compramos la radio. Porque el paciente dijo que le gustaba mucho leer, pero que ya no veía. Aparte de insistirle al médico para que pidiera una consulta con oftalmología, lo cual logramos, le llevamos una radio. Porque ese paciente va a estar ahí todos los días, por lo menos, que escuche música, que se anime. Entonces, se armó cierta cuestión de ánimo para poder salir al pasillo, para poner la música un poco más fuerte, para cambiar algo, para que algo sea diferente. Y más allá de que a lo mejor la charla para uno sea un poco tediosa, si nosotros pensamos que nosotros estudiamos por el bien de las otras personas, es importante que invertamos tiempo en la salud mental de las otras personas también. Entonces, como estudiantes de enfermería, uno tiene que estar ávido de deseo de ir y hablar 10 minutos con este paciente, porque esos 10 minutos hacen a este día diferente al anterior. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Cuando tenemos situaciones en las que los objetivos involucren a otras personas,
porque el diagnóstico de enfermería no solamente está relacionado con un accionar que sea propio de enfermería, sino que involucra otras disciplinas, hay que tener en cuenta esto en la elaboración, tanto del diagnóstico como del objetivo a cumplir. Y estos problemas identificados tienen que ser identificados también por los otros grupos a los que nosotros querramos involucrar. Es decir, si nosotros pensamos que el paciente tiene una masa muscular débil y está relacionado con un proceso o signos de desnutrición que presenta, entonces en ese caso vamos a hablar con el nutricionista para que valore también el nutricionista a este paciente. Y una vez que valora a este paciente, puede apoyar nuestro diagnóstico de enfermería, ayudándonos a que el paciente cumpla con ese objetivo. Entonces, en ese caso, el objetivo va a estar representado teniendo en cuenta que la ayuda no va a ser solo de enfermería, sino que también va a ser del personal de nutrición. ¿Sí? Así como eso pueden encontrar de cualquier otros profesionales agregados, ¿sí? Bien, como para ir terminando, ¿qué es importante entonces cuando determinemos estas órdenes de enfermería? Que tengan la fecha en la que fueron elaboradas, fecha y turno, ¿sí? Que el verbo diga exactamente cuál es la acción que se pretende de parte del resto de los compañeros. Si digo colocar o digo mantener, hay una gran diferencia, ¿sí? Yo no voy a poner colocar colchón antiescara si yo ya lo puse. De última será mantener el colchón antiescara en inflado, por ejemplo. ¿Parece una tontera? Sí, parece una tontera, pero a veces cuando se baña el paciente, por ejemplo, se lo apaga el colchón para poder secar bien el colchón y después nadie lo prende. Son estas cuestiones que nos quedan ahí pendientes. Bien, después, especificar bien quién va a realizar, qué es lo que va a realizar, dónde lo va a realizar, cuándo lo va a realizar, cómo y cuánto, es decir, la repetición de este suceso. Después tenemos las modificaciones que se le vayan a hacer a algún procedimiento estandarizado, en el caso de que sea así, es decir, por ejemplo, utilizar el protocolo de tal, salvo que tal cosa, o más tal otra, ¿se entiende? En el caso de que haya un procedimiento estandarizado, como decíamos del RCP, como va a ser el caso, se le puede agregar alguna otra modificación, hay que escribirla. Y por último, y sumamente importante, la firma y el sello del profesional que lo elaboró, es decir, futuros ustedes. ¿Sí? Lo último que nos queda hacer es registrar esto, porque todo aquello que no está registrado, a ver, ¿qué pasa con lo que no está registrado? Nunca se hizo, no existe. No se hizo, muy bien, lo que no está en los registros no está hecho. Por más que me jure y me perjure, no está en los registros, no está hecho. Entonces, si yo tuviera que hacer una valoración de cuánto personal se necesita en una sala, acorde a lo que se hizo, es una cosa, acorde a lo que se registró que se hizo es otra. Y lamentablemente a los jefes hay que irles con los papeles. Entonces muchas veces enfermería se desborda de trabajo y no queda nada anotado lo que se hizo. Invertir tiempo en charlar con el paciente, invertir tiempo en rotarlo cada 2 horas, son por lo menos 20 minutos en acomodar al paciente en la nueva posición. Y cada 2 horas, 20 minutos en acomodar al paciente en una nueva rotación. Y cada 2 horas, ¿y qué pasa entonces? Y que en 8 horas yo invertí más de 1 hora más en rotar a este paciente. 1 hora de trabajo solamente en la rotación de un paciente. ¿Cuántos pacientes tengo a cargo? 8, o 10, o 15. Si yo no registro que esa rotación cada 2 horas la realicé, difícilmente me ayudan a mí poniendo más personal, porque se van a basar justamente en lo que está anotado, y acá dice, pero escúchame, si lo único que le hicieron fue control de signos vitales y administración de medicamentos. Es lo único que registran porque son los fines legales. Esta es una falencia que se tiene que terminar, y se tiene que terminar con ustedes entendiendo que lo que no se anota no está hecho, y que todo aquello que no está hecho le quita valor a enfermería. Le quita valor a enfermería. Cada vez tenemos más profesiones agregadas que nacieron de enfermería, de cosas que enfermería dejó de anotar o dejó de hacer.
Muchas de ellas son carreras que tenemos en el instituto, por lo cual no voy a decir nada. ¿Sí? Pero sepan ustedes que no podemos perder más campos de acción. No podemos perder más campos de acción. Y la tarea la tenemos Hasta todos. ¿Cómo? Cuando uno baña al paciente lo tiene que anotar, ¿no? Totalmente. Es más, no se anota solamente baño. Se anota baño, acondicionamiento de la unidad. Por ejemplo, posición en decúbito lateral izquierdo. Todo eso, como quedó el paciente, queda registrado. Curaciones, porque después de que yo baño al paciente, no lo dejo así nomás. ¿Qué tengo que hacer? Si tiene heridas, tiene vías periféricas, tiene sondas nasogástricas, tengo que cambiar todas las sujeciones, porque si no, no lo bañé. Si yo limpio solamente, me está faltando las áreas aquellas que requieren curaciones. Entonces tiene que decir higiene y confort o baño general en cama. Y pueden poner ahí incluso, incluye cabello, incluye, ¿sí? Con cabeza. O sea, aunque parezca tonto, no siempre se lava el pelo de la persona, ¿sí? A veces se lo lava y otras veces no porque demanda más tiempo. Después ponemos acondicionamiento de la unidad, que quiere decir guardar absolutamente todos los objetos, dejar la mesita limpia, poner la ropa para lavar, ¿sí? Todo eso es acondicionamiento de la unidad hasta que queda divina, el paciente todo estiradito, con la sábana prolijamente puesta. Rotación del paciente o ubicación del paciente, ¿en qué posición lo dejamos? Porque esta es una de las rotaciones. Si la tenemos en cuenta, estaba el paciente en una posición, yo lo bañé y lo pongo en otra, ¿sí? Entonces, se coloca el paciente en tal posición. Se realizan curaciones de, y ahí ponemos, vía periférica, vía central, herida postquirúrgica, herida sangrante en tal miembro, prevención de úlceras por presión, se coloca colchón antiescala, anillos en tal lugar, se humecta la piel, sí, todo eso va anotado, porque un baño a lo mejor sencillo podría durar 20 minutos, pero si yo registro todo eso es porque lo hice en más de 40. Si yo le pongo crema en los talones al paciente, si yo le pido al paciente que colabore, es decir, que este baño general en cama incluye colaboración del paciente, se fomenta la independencia del paciente, quien se higieniza manos, genitales y cara, por ejemplo. ¿Sí? Se lavan los dientes del paciente, ¿hicieron higiene bucal? ¿O solamente se quedaron con el baño nada más? ¿Le cortaron las uñas o no? Baño incluye mucho si se hace completo, si no es una higiene general. Si ustedes registran eso, toma muchísimo más valor, porque hasta de decirlo lleva tiempo. Y cada una de esas acciones que ustedes están colocando ahí, tienen algo que más adelante lo van a aprender, que se llaman UPE, Unidades de Producción de Enfermería. Cada acción de enfermería está calculada internacionalmente, así como está en NANDA, están las UPE. Están calculadas en un tiempo estimativo. Por ejemplo, el control de la tensión arterial se calcula en 9 minutos. A pesar de que lleva menos, yo tengo que descontaminar el material, ir hasta la habitación, tomar la tensión, explicar el procedimiento al paciente, tomar la tensión arterial, registrarlo, descontaminar los materiales y guardarlos. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, control de temperatura va a llevar, es 1 minuto de temperatura, más la limpieza y acercarme a la habitación con lavado de manos y todo, y el registro de descontaminación y guardado del material. Cada uno de estos elementos se miden en unidades de producción de enfermería. Si yo registro todo esto que hice sobre un paciente, se va a comprobar de que estuve más de 2 horas con un paciente distribuidas en determinados momentos del día de este paciente. Y si yo tengo a cargo 12 pacientes y le voy a destinar 2 horas a cada uno, no todos los pacientes son iguales de dependientes, ¿no? Pero en este paciente dependiente se calcula cierta cantidad de unidades de producción de enfermería y en base a eso puedo decir yo cuántos enfermeros necesito. Esto es sumamente importante, pero si ustedes, estas nuevas generaciones, siguen igual con las malas costumbres de las anteriores de no registrar, enfermería termina agotado con 15 pacientes porque lo único que hace, según registro, es control de signos vitales, higiene y confort, cambio de pañales.
¿Pero cuántos son esos? Son 3 acciones para cada paciente, pero te sobra, querida. Es lo primero que te diría yo si fuera administradora. ¿Pero qué hiciste en todo el día? Bueno, si hiciste esto solo, ya está. ¿Se entiende? Marcando la diferencia, registrando, elaborando el plan de cuidados, asegurándose de que este plan se vaya cumpliendo, es como nosotros jerarquizamos nuestro trabajo. Y estas generaciones, ustedes, nuevas generaciones, tienen que ayudarnos a que esto se cumpla, porque va a ser un beneficio para ustedes y para futuras generaciones. Bueno, no los canso más. ¿Dudas hasta acá? ¿Así cerramos? No, profe. No, ¿No? profe. Bien. Ninguna, profe. ¿Me van a ayudar a registrar? ¿Van a ser buenos enfermeros? ¿Me prometen? Sí, profe. Obvio. Si no, voy a volver Los con esta mejores. charla de 80 minutos. Voy a volver con esta charla en sus sueños, ¿eh? Ya sueño con usted, yo, profe. ¿Qué? En el Ya sueñan parcial conmigo. va a ser ¡Ay, qué feo! En el final no vas a preguntar todo eso, seguro. Sí, seguro que sí, porque esto no es al cohete, en serio que esto es muy importante. Sí, Es sí, importante sí. para ustedes, ¿sí? Es importante para toda la enfermería. Fíjense qué desvalorizados que estamos. Hoy socialmente se nota más que nunca. Entonces nosotros tenemos que generar ese cambio y hacernos respetar, ¿sí? Bueno, chicuelos, Sí. nos estamos encontrando en la clase siguiente. Vamos a avanzar con ejecución y evaluación. Y después, una vez que ya estén dados estos últimos 2 temas que nos quedan, vamos a empezar a hacer PAEs completos. ¿Ok? Ay, sí, profe. Vamos, que nos Buenísimo, profe. nos queda tiempo Una para consulta. hacerlo bien. ¿Profe? Sí. Consulta, profe, sobre la corrección de los parciales de salud pública. Sí, decime. Eso, para saber eso, ¿para cuándo estaría la nota? Para saber. No me puedo comprometer a hacerlo antes que el lunes, porque son varios y sinceramente esta semana está recargada de cosas para mí. Todavía estoy, es más, de hecho hoy le subí la clase hace un ratito. Estoy esta semana repasada de cosas, pero para el lunes sin falta les tengo las notas, ¿sí? Listo, Bueno, profe. profe. Gracias. ¿Fue muy difícil el Gracias, examen? No, No, pero fue medio como sorpresa. Yo les dije que iba a ser una situación problema. Sí, a mí se me confundieron los tantos, profe. ¿Sí? No sé si puse más teoría que mirar la imagen. Bueno, pero no sé. importa, no importa. Es importante que empecemos a cambiar la forma de evaluación porque nosotros estamos Claro. muy acostumbrados a un número y nosotros lo que tenemos que aprender es a valorar el sí. proceso de ustedes. ¿Eh? Sí. Y despegar un poquito del número y ver si aprendí algo nuevo, si puedo tener pensamiento crítico e interpretar lo que pasa. Eso es fundamental. ¿Sí? Sí. Bueno, chiquitos, Sí. nos estamos viendo. Un beso para todos. Bueno, que buen tengan... fin de semana, profe. Sí, no, como que no nos viéramos más. Hasta el No, si viernes. nos vemos. No, pero si el lunes feriado. El tipo, viernes, nos podemos ¿qué hora son? El viernes nos vemos en biología. Ah, es cierto. Biología y profe, anatomía. Ya se estaba pegando el faltazo Yo mal. se había tomado la semana. Sí. No. Igual Pero el el lunes tema será es que no feriado, pero el podemos lunes les tengo circular. las notas, ¿eh? El lunes les tengo las notas. Bueno, besitos. Nos Listo, vemos. Bueno, profe. no, profe, gracias. Chao, chao. Cuídese. Chao.